Bueno, bueno, muy buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Desde el Grupo de Interés en Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario, el EMIC, le damos la bienvenida a todos ustedes. Infinitas gracias por poder acompañarnos pues en esta ocasión, en esta actividad académica. Vemos que hay muchas personas nuevas que de pronto no saben lo que es el EMIC, entonces les quiero comentar un poquito lo que es nuestro grupo de interés. El EMIC es un grupo de interés fundado por y para estudiantes, específicamente de la Universidad del Rosario, que se creó en el año 2020. En este espacio lo que nosotros pretendemos es buscar y brindar herramientas y hacer un espacio académico para la formación de futuros médicos en el área de medicina de emergencias. Para dar cumplimiento a lo anterior, nosotros realizamos diferentes actividades académicas, tanto prácticas como teóricas, y nos vamos dividiendo en módulos. El primer módulo que tuvimos fue un módulo de ACV, tuvimos uno del paciente quemado y ahorita estuvimos en un módulo mixto en donde abarcamos muchos temas sobre trauma en el contexto de urgencias. Pues nada, debido a esto de que pues tuvimos muchos temas y invitamos a muchos expertos que manejan mucho los temas de trauma, quisimos hacer nuestra actividad final, una mesa de expertos. La idea que nosotros pretendemos en este espacio académico es que tanto pues tengamos unas preguntas listas nosotros y las podamos compartir con los expertos y nos cuenten un poco sobre lo que es el trauma ya desde la experiencia clínica. Muchísimas gracias a todos los que están pues aquí presentes, a los expositores que ya los vamos a presentar. Mil gracias a la SEM por apoyarnos en estas actividades académicas y ser pues un fuerte como, sí, como una ayuda muy grande para los grupos de interés y futuros médicos en formación. Entonces, Juanda, si quieres. Bien, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como ya les comentó Valeria, les voy a presentar a los expertos que van a estar acompañándonos en esta mesa de expertos sobre trauma en sala de urgencias. Como primer invitado tenemos al doctor Rafael Gustavo Castellanos. Él es médico general, adicionalmente es especialista en medicina de urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana, es referente técnico de unidad de urgencias en el Hospital Medicine. Adicionalmente, es docente clínico y coordinador de rotación de trauma para residentes de medicina de urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana, docente ad honorem de la Pontificia Universidad Javeriana, docente clínico adjunto de la Universidad Antonio Nariño y adicionalmente es miembro de la CEN. Nuestro segundo invitado es la doctora Alejandra Caicedo. Ella es especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario y adicionalmente está trabajando en los Cobos Medical Center como jefe de la unidad de trauma de esta sala de urgencias. Y por último, el doctor Alberto Illes es médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario, docente ad honorem de posgrado de medicina de urgencias de la Universidad Javeriana en Bogotá, docente de pregrado de la Universidad Antonio Nariño, emergenciólogo del Hospital Nacional en la Subred Sur de Bogotá y adicionalmente es emergenciólogo en el Hospital San Ignacio. De antemano, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a los expertos por acercarse a este espacio y entregarnos parte de su tiempo para poder hacer divulgación de este conocimiento que es tan valioso. Doctor Rosas, el micrófono es suyo. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que tengamos tan buena participación. En este momento tenemos, si no estoy mal, cerca de 70 personas ya conectadas. Entonces, súper bueno. Esta es la idea de poder articular y poder apoyar desde ASEM a todos los grupos de interés de medicina y emergencia del país. Entonces, los invitamos. En este momento estamos apoyando al grupo de interés de la Universidad de Rosario, que trabajó en conjunto en este track de trauma con el grupo de interés de estudiantes de pregrado de medicina de la Universidad del Bosque, también con el grupo de MIR. Entonces, les invitamos a todos. Ya sabemos que hay grupos de interés en la Universidad de los Andes. Sabemos también que hay unos que se están conformando fuera de Bogotá. Y la idea es que este sea un semillero para poder articular todo el grupo de estudiantes, residentes, especialistas, no solo en Colombia, sino también en toda Latinoamérica. Contamos con el honor de estar con el doctor Luis Loro, el emergenciólogo peruano, que también con él podemos empezar a articular grupos de interés en Perú. Sabemos que hay gente de México también conectada, en Chile, Argentina. Entonces, que esto sea el principio de muchas cosas apoyados desde SEM para ustedes, muchachos. Los felicito, que sé que han hecho un esfuerzo grandísimo. A cada uno de los ponentes en este track de trauma, gracias. Y la idea es la siguiente. Primero, pues mantengamos todos los micrófonos cerrados. Segundo,
Los que tengamos preguntas las vamos levantando la mano o colocando en el chat, ya sea Valeria, Juan Daniel o yo vamos a estar pendientes de ello. Eh, Tanto Valeria como Juan Daniel van a estar dirigiéndoles preguntas, valga la redundancia, las preguntas dirigidas para cada uno de nuestros expertos, donde nos van a mostrar su experiencia, la evidencia y qué hay por hacer, y posiblemente vaya yo a meter un poco la cucharada en algunos de esos temas, eh, dando que pues, hay una experiencia en la conformación de equipos de trauma a nivel nacional y a nivel internacional, y en la creación de sistemas de emergencias médicas junto con OPS, donde el tema de trauma está muy de la mano con esto. Entonces, Valeria, Juan Daniel, los dejo a ustedes, voy a estar ahí pendiente también del chat, y bienvenidos a todos. 71 personas en este momento. Listo, muchísimas gracias. La dinámica un poco del evento va a funcionar de la siguiente forma. Nosotros tenemos ya unas preguntas preliminares sobre de pronto aspectos un poco controversiales en el manejo de trauma en sala de urgencias. La idea es que vamos a hablar y darles las preguntas, y la idea es que ustedes pues nos contesten para que podamos tener varias pues preguntas y podamos enriquecernos del tema. La idea es que cada exponente pues se demore 1 minuto, entre máximo 2 minutos. Nosotros les vamos a estar avisando el tiempo. Cuando ya se acabe, voy a levantar la mano para que ustedes sepan que de pronto ya debemos pasar al siguiente expositor y por ende a la siguiente pregunta. ¿Listo? Entonces, Muy bien, entonces En vamos a... este momento estamos pendientes de la conexión del doctor Vives, tiene unos inconvenientes técnicos, pero está pendiente cualquier cosa para el ingreso. ¿Listo, muchachos? listo. Un tema que lo que estoy dando un poco lo que dice Valeria es, vamos a estar muy estrictos con el tema, hacer las preguntas puntuales pues, para poder alcanzar y tener los temas que están programados. Entonces, sí le pido el favor a los expositores que si cualquier cosa tenemos que cortar, pues podemos eh, ahondar o profundizar al final de la charla en ese tema en especial. Perfecto. Listo. Bueno, ya los moderadores pues somos nosotros que ya nos presentamos, y una presentación especial para el doctor Fabián Andrés Rosas. Él es médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad de Rosario, especialista en gerencia integral en servicios en salud, asesor, consultor internacional en sistemas de emergencias médicas, y además es presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. El doctor ha sido fundamental en este proceso, así que también un agradecimiento muy especial para él. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, Bueno, entonces la primera pregunta para pues los expertos, ya el que quiera empezar pues a contarnos un poco es al que quiera, es sobre el uso del torniquete en sala de urgencias. Las indicaciones: cuándo, cómo, cuánto tiempo se dura el torniquete, con qué se debe hacer y dónde se debería colocar el torniquete. Doctor Castellanos. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Es que tenía un pequeño problema técnico con el audio y no escuché esta última parte. ¿Cómo está todo? se Sí, escucha doctor, perfecto, doctor. se escucha. Ok, Valeria, es que no escuché esa parte, ese pedacito antes de que me llamara el doctor Rosas, perdón. Ah, listo. Que, bueno, la dinámica del evento va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a tener unas preguntas ya hechas por nosotros. La idea es se las compartimos y ustedes tienen un tiempo entre 1, máximo 2 minutos para contarnos un poco sobre lo que piensan de esta pregunta. Yo les voy a levantar la mano cuando sienta que el tiempo pues ya se va a acabar para que ustedes empiecen a cerrar las ideas. ¿Listo? Y nuestra primera pregunta como tal es sobre los usos de los dos torniquetes en sala de urgencias. ¿Cuándo, cómo, cuánto tiempo, con qué y en dónde se debería pues, realizar esta estrategia? Bueno, buenas noches para todos. Creo que me empiezo mientras los demás compañeros se conectan. En ese sentido, digamos que las últimas guías, y en este caso para dar una bala a la guía europea que se publicó el año 2023, o sea, este año, del manejo de la coagulopatía y la hemorragia mayor, que fue publicada en la Sociedad Europea y en el Critical Care of Medicine, sugiere el uso de torniquetes ya eh, como el uso inicial del manejo de la estrategia de control de sangrado, y la sugieren
digamos que en algo que quiere empezarse a establecer como un nuevo modelo del ABCD, que es como el XABCD en el manejo del paciente con trauma. En ese sentido, la X establece el control agudo del sangrado y en ocasiones, cuando hay una lesión que sugiere o que necesita el control del sangrado, se puede establecer con un grado de evidencia 1B o 1C, según la guía de la que se lea, el uso de los torniquetes en un tiempo prudente, y aquí, bueno, entra el tema de discusión con un tiempo no mayor a 1 hora en la mayoría de la literatura, teniendo en cuenta los tiempos, obviamente, de isquemia crítica y pues obviamente con un grado de evidencia bueno, como les acabo de comentar. La doctora Caicedo hace un comentario al respecto. Pues estoy de acuerdo con el doctor. Realmente hay bastante, pues ahora la evidencia pues lo está avalando y también en el contexto prehospitalario, pues entre más temprano, pues ayuda bastante a la parte de la reanimación en urgencias. Ok, damos la bienvenida al doctor Vives. ¿Algún comentario al respecto, doctor Alberto? Ya terminando de ubicarme porque hay mala señal, pero continúen mientras acá me ubico perfecto. Vamos a complementar un poco lo que respectó al doctor Castellanos, y efectivamente las guías de trauma, pero las guías de sangrado por trauma, por trauma, hablan específicamente del manejo inicial desde atención prehospitalaria, porque hacen un aspecto de la atención de trauma de todo el sistema de emergencias. Y empezamos con la atención hospitalaria para poder tener uno de los controles de las variables en la reanimación, control de daños y evitar la coagulopatía inducida por trauma, y es el control del sangrado. Hay unas estrategias muy útiles que pues, me gusta decir como la parte del nombre comercial, porque creo que es útil para el manejo básico del manejo del trauma, y la estrategia Stop the Blast, donde hacen énfasis en el control de sangrado hasta el torniquete, tanto a nivel prehospitalario, incluso a nivel hospitalario, teniendo en cuenta que el control de sangrado puede ser mecánico o farmacológico. Hay que dejarlo ¿no? Claro que es una estrategia válida para el manejo de estos pacientes. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Entonces, muy bien. La siguiente pregunta vamos a dirigirla inicialmente para la doctora Caicedo. Doctora, ¿qué opina acerca de las escalas de severidad en trauma? ¿Qué deberíamos utilizar? ¿Qué nos aportan esas escalas? Y sobre todo, ¿deberíamos o podemos tomar decisiones basados en los puntajes que nos ofrecen estas escalas? Claro, claramente las escalas de severidad son bastante importantes, como todo, pues no, todas nos dirigen hacia cierta, hacia una prevención o hacia dónde ir. No dicen exactamente en este momento qué usar, pero sí se deben usar todas para poder mirar, eh, empezar a dirigir un tratamiento de cada uno de los pacientes. Entonces, así como el índice de choque, el ISS, obviamente el Glasgow, todas estas pues nos dan como una guía sobre la severidad del trauma de cada paciente. Obviamente se van enfocando hacia el tipo de trauma, el tipo de, de, de lesión que tenga cada paciente, pero son muy importantes solamente para poder empezar a dirigir ese tratamiento. Y pues obviamente mejora pues todo el desenlace de un paciente si se aplican tempranamente. Yo tengo una pregunta, doctor Castellanos. En la implementación de la ruta de atención de trauma de la Red Sur de Bogotá, ¿ustedes tienen implementado algún sistema de escala de trauma para poder identificar a los pacientes que tienen un trauma mayor, o incluso para poder llegar a activar un trauma PIN? Bueno, en ese sentido, hay un tema de discusión en relación a lo que dice la literatura. Nosotros tenemos escalas que están avaladas para predecir, como para dar predicción
de cuál paciente puede llegar a tener mayor probabilidad de complicarse dentro de una sala de urgencias. En este caso está el ISS, que es la que tienen en la parte de abajo a la izquierda en la presentación. Está el RTS, que también es una escala que tiene estudios. Para responder su pregunta, la RTS y la ISS son las escalas que se están aplicando en el flujograma de atención del TRIAS de los pacientes que ingresan politraumatizados a las salas de reanimación de alta complejidad y de baja complejidad de la Supretsur. ¿Esto qué nos predice? Nos predice básicamente si tenemos un ISS de alto riesgo, un RTS de alto riesgo, pues que estos pacientes ingresen a una sala de reanimación y activen un trauma team. Pero más allá de las escalas que en algunas, como el ISS, son evaluativas de forma subjetiva, tenemos escalas o índices clínicos que nos permiten predecir qué pacientes pueden llegar a tener el riesgo de requerir transfusión masiva o en su defecto de complicarse. ¿A qué escalas me estoy refiriendo? En este caso, al índice de choque, que es el que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, y a la escala ABC, que es la escala. Ambas escalas tienen un estudio publicado en las clínicas de bueno, un estudio, no, un artículo de revisión publicado en las clínicas de Norteamérica en las que comparan su capacidad de predecir qué pacientes pueden llegar a tener la necesidad de requerir transfusión masiva. En este caso, el ABC Score predice después de 2 puntos de predicción digamos que del uso de la escala, predice de forma importante qué pacientes pueden llegar a tener o a requerir transfusión masiva de hemoderivados, al igual que el índice de choque. Si comparamos todas estas escalas, el ABC es la escala que tiene mejor evidencia en relación a predicción del índice de choque, pero el índice, perdón, de transfusión masiva, pero el índice de choque y en este caso, perdón, en este caso en específico es una escala que más allá de dar un valor predictivo de transfusión masiva, también nos permite a los clínicos establecer qué paciente hay que ponerle muchísimo más cuidado en la sala de reanimación porque la sensibilidad del estudio de validación establece en más o menos que en un 92% de esos pacientes que se estudiaron en ese estudio pueden llegar a requerir transfusión y pueden llegar a requerir intervenciones urgentes en la sala de reanimación. Y si ya lo vemos, digamos en las siguientes preguntas lo vamos a establecer para no quemar tiempo, vamos a darnos cuenta que estas escalas sí predicen el comportamiento del choque y pueden llegar a predecir qué pacientes pueden hacer complicaciones tan graves como la coagulopatía asociada al trauma. Perfecto, yo creo que eso nos deja muy claro la utilidad y la funcionalidad de las escalas, ¿no? Unas escalas subjetivas y las otras más objetivas y con los reconocimientos castellanos tenemos claro también. Y algo muy importante, determinar cuál es el perfil de trauma que estamos utilizando. Hay instituciones que manejan un perfil de trauma penetrante, como de, no sé, lesiones por arma cortopulsante, que sería diferente a un perfil de trauma como lo manejaba la doctora Caicedo de Gutiérrez, que son traumas mayores, de accidentes de tránsito, de alta energía, porque eso también determina esa subjetividad, por ejemplo, del área. Pero bueno, creo que eso queda claro. Listo, vamos a continuar, chicos. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta y esta, si el doctor Vides ya está conectado, me gustaría dirigírsela a él. La pregunta específicamente va a ser acerca del Trauma Team. ¿Qué significa crear o participar de un Trauma Team? ¿Qué se necesita para poder tener un Trauma Team? Y sobre todo, ¿cuál es el rol del emergenciólogo dentro de ese equipo de trauma? Buenas noches para todos. Sí, tengo problemas aquí con la conectividad en el Hospital San Ignacio. Bueno, una de las cosas importantes, uno como urgenciólogo, es que si tú eres el líder de esa reanimación o de ese grupo team, lo ideal es que tú no participes de la reanimación directa. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres el líder, tú no debes estar ni en la vía aérea, ni en el desfibrilador, ni haciendo ninguna acción en el momento. La importancia del líder es que el líder es el que debe decidir
y lógicamente estamos en la mano con los cirujanos generales para tomar las decisiones pertinentes en ese momento cuando estamos valorando el ABCD para que en el momento oportuno cada uno haga su debut. El líder emergenciólogo participa de la reunión, ya dado que de pronto no hay el grupo de personas adecuado, está usted con 3, 4 personas en una sala de reanimación y a usted le toca participar en la reanimación. Entonces, cuando usted asume la vía aérea, usted pierde un poco el horizonte. ¿Por qué? Porque en ese momento usted, como líder del grupo, asume la vía aérea, que es lo más importante en ese momento, pero usted pierde un poco el horizonte de todos los problemas. Entonces, yo recomiendo, basado en mi experiencia, que el líder o el emergenciólogo líder en ese momento o el cirujano líder, el que esté en ese momento dispuesto, no debe participar en la reanimación directa, sino debe convertirse en un verdadero líder o en un verdadero grupo de trauma, líder de trauma. Adelante, doctor Rosas. Eh, es importante poder determinar el grupo, el trauma team operativo, al trauma team estratégico, ¿sí? Como bien lo decía el doctor Vides, en el cual estamos completamente de acuerdo, la persona líder debe tener una visión general de todo lo que está pasando en la reanimación del paciente politraumatizado y estar pendiente de medir la reanimación, ¿sí? Los indicadores operativos de estrategias de reanimación, de intubación, y no puede entrar a tener una acción directa. Que por otro lado, la implementación estratégica del trauma team, el cual es una actividad planeada, en el cual se establece cuáles son las necesidades de la institución, cuáles son los recursos de la institución, tanto humanos, tecnológicos, insumos médicos, en donde empieza a generarse una participación multidisciplinaria con medicina de emergencia, cirugía, neurocirugía, ortopedia, urología, unidad de cuidado intensivo, radiología, banco de sangre, enfermería, terapia, y empezar a generar ejercicios simulados, tanto de escritorio como operativos, para empezar a que cada una de las disciplinas tengan claro cuál es su rol. Ese es un trabajo difícil, ese es un trabajo que no es del día a la mañana, ese es un trabajo porque hay muchas instituciones que incluso en las noches no tienen cirujanos, pues cómo van a implementar esos roles, o no tienen ortopedista, etcétera. Entonces creo que esa planeación estratégica, valga la redundancia, tiene que estar planeada de acuerdo a las necesidades y recursos de cada institución. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta, entonces. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la clasificación del choque. Ya hablamos con la doctora Alejandra acerca de qué escalas podemos utilizar. El doctor Castellanos ya nos habló acerca del protocolo de uso en la subred. Sin embargo, esta pregunta va a estar dirigida una vez más a la doctora Alejandra. Nos gustaría que nos ayudara a ahondar un poco más en esa clasificación del choque. ¿Cuál es la más adecuada? ¿Qué podemos utilizar? ¿Déficit de base? ¿Utilizamos los signos clínicos? ¿Para qué nos sirven? Y sobre todo, ¿tomamos decisiones o es mejor llenarnos de otras razones? Doctora Caicedo, ¿está escuchándonos? Porque estamos teniendo problemas con la doctora Caicedo. Si quieren, podemos seguir entonces con el doctor Castellanos, que levantó la mano. Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, pronto, para responder la pregunta, la vamos a responder según lo que ustedes tienen ahí planteado. Clasificar el choque básicamente tiene un grado de dificultad porque artículos como un artículo de revisión que es publicado en el New England Journal of Medicine en el 2018 lo clasifica según la pérdida de sangre, ¿sí? Entonces aquí hablan sobre
criterios clínicos de pacientes según el volumen de sangre que se pierde o el porcentaje de sangre que se pierde. Entonces acá hablan de un porcentaje de pérdida mayor de 1 litro, mayor de 2 litros, mayor de 3 litros o 20% del sangre corporal, 30% de sangre corporal y los cambios clínicos como lo son la alteración de conciencia, la taquicardia y ahí vamos en el 2018. Luego aparece en la literatura una publicación de este año de un nuevo término que se conoce como la endoteliopatía asociada a el trauma, a la sepsis, y empezamos a encontrar que las alteraciones celulares en el glicocálice tienen un impacto clínico sobre los pacientes. Entonces, en ese sentido, empiezan a cambiar un poco o a poner en entredicho, no por decirlo así, sino como a encontrar otras alternativas para clasificar el choque. Y aparece el déficit de base. En este caso, la base de exceso o el déficit de base tiene un grado de evidencia 1C en relación a la probabilidad de predecir qué paciente va a requerir intervenciones en la sala de reanimación. Y esto, si lo asociamos a un índice de severidad del trauma o un ISS mayor de 25 puntos, puede darle un valor predictivo importante al paciente de requerir intervenciones urgentes en la sala de reanimación o en algunos artículos de equipos de trauma predecir mortalidad en estos pacientes. ¿Sirven las escalas? Sí. ¿Sirve el índice de choque? Sí, para predecir qué paciente está chocado. ¿Sirve el lactato? No olvidar el lactato en los gases arteriales, que también tiene un grado de evidencia 1 en esta guía de sangrado mayor del año 2023 del Critical Care of Medicine. ¿Se pueden tomar decisiones confiados en esto? Sí, sí, porque pues tienen evidencia, tienen sensibilidad y especificidad buenas que nos permiten en los estudios de validación lograr tomar decisiones importantes de reanimación, ya sea con cristaloides, ya sea con sangre, y guiar la reanimación según metas. Y esto lo vamos a ver ya con el uso de pruebas viscoelásticas y con lo que vamos a desarrollar en las siguientes preguntas, pero sí logran predecir y sí nos dan alternativas importantes a la hora de tomar decisiones en los pacientes que vemos en las salas de reanimación. Yo quiero hacer una contrapregunta al doctor Castellanos con respecto a esa clasificación que siempre hemos visto del porcentaje de sangre perdida. Hay una discusión acerca de, ¿es válido esta clasificación en el sentido que es lo mismo que una persona que mida 50, que pese 50 kilos, pierde un 10% de su volemia versus alguien que pese 90 kilos y pierde el 10% de su volemia? Bueno, en ese sentido, lo que yo le diría, profe, y lo que le diría a las personas que están conectadas es que evidentemente no es lo mismo perder un volumen de sangre según el peso. Y por esa razón cobran tanta importancia no solamente el volumen de sangre que se pierda, sino los marcadores de perfusión tisular que se tomen en el servicio de reanimación. Entonces, en ese sentido, los criterios clínicos, en este caso el índice de choque, los criterios paraclínicos como el lactato, la base de exceso, la clínica del paciente, nos dan una vista global que nos permite predecir de una forma adecuada qué paciente puede complicarse en la sala de reanimación, inclusive predecir de forma importante qué paciente va a requerir sangre de entrada. Entonces, en ese sentido, profe, la respuesta sería, no es lo mismo, y yo creo que de pronto decir y solo basarse en el porcentaje de pérdida de sangre según el peso, en este momento y en la realidad que tenemos y según la evidencia que ya tenemos, no es solo RED SOX 23. Ese es el código de choque. Gracias, Alberto. Vale, listo. No, súper, completamente de acuerdo contigo. Muy bien, muchísimas Y gracias, la doctor doctora, Rosas. y la doctora Caicedo tiene algún comentario acerca de La esta parte de doctora, la doctora Caicedo está teniendo unos problemas de conexión, ya se vuelve pues ya vuelve a ingresar a la sala. Ya ingresé, pues no escuché gran parte de lo que dijo el doctor Castellanos, pero pues digamos que creo que esto también está muy basado y muy soportado con pruebas que me imagino que hablaremos ahorita, eh, sobre pues obviamente enfocar cada paciente y tomar estas pruebas según el estado de cada paciente. No puede ser algo pues generalizado. De acuerdo.
Muy bien, muchas gracias, doctora, y estaremos atentos por si tiene otro problema de conexión, nos avisa. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta entonces. Vamos a hablar acerca del manejo avanzado de la vía aérea. Y digamos que esta pregunta viene adicionalmente con una circunstancia particular que nos gustaría plantear. ¿Qué alternativas tenemos acerca del manejo avanzado de la vía aérea en pacientes en el contexto del politrauma? Específicamente me gustaría plantearles el escenario de aquel paciente que tiene lesión cervical. ¿Cómo vamos a hacer para manejar la vía aérea? Esta pregunta se la vamos a plantear al doctor Vides y seguimos en algún otro comentario. Doctor Vides, ¿nos está escuchando? Bueno, entonces si quieren, la doctora Caicedo o el doctor Castellanos quisiera seguir. Bueno, en cuanto al manejo de la vía aérea avanzada, sobre todo con trauma cervical, pues obviamente uno siempre tiene que tener el control desde una reanimación inicial de la parte cervical, sobre todo según el tipo de trauma que se tenga de cada paciente, pero siempre se debe sospechar. Eh, Alternativas, aparte de una intubación, pues creo que hay muchas pues se han planteado muchas hasta en parte prehospitalaria, aunque pues se ha planteado que demora mucho, que es la máscara laringia o tratar de manejar la vía aérea con un estilete luminoso, tratar de mantener siempre el control de esa columna eh, de la lesión que cada uno tenga. ¿Me escucha? Bueno, eh, aquí una de las cosas importantes que usted tiene que plantearse en la vía aérea es usted de qué elementos dispone. Entonces, cada uno de ustedes que trabaja en un servicio de urgencias o que se van a enfrentar a este tipo de pacientes con una lesión medular, probablemente como muestra el doctor en la imagen, usted tiene que preguntarse con qué elementos dispone. A, ¿tiene un videolaringoscopio? B, ¿tiene un fibrobroncoscopio? C, ¿qué tipo de hoja utiliza? ¿Tiene hoja recta o hoja curva? ¿Por qué? Porque es que más que usted probablemente, si nunca ha intubado con un videolaringoscopio, su experiencia en ese momento donde usted está angustiado, un paciente que está probablemente con una sección medular completa, usted también ya está nervioso y probablemente usted no va a poder intubar a ese paciente. Entonces, la recomendación en este tipo de pacientes es que, primero, dependiendo de los dispositivos que usted tenga, porque intubar a ese paciente con un trauma depende de expertise en ese manejo con ese elemento. Si usted nunca broncoscopio, usted lo puede tener en su carro de paro, pero si usted ni siquiera cómo se coloca, dónde va a entrar, entonces el éxito va a ser absolutamente cero. Entonces yo lo que le recomiendo a todos los que me están escuchando es que háganse la pregunta, ¿qué elemento tienen a la mano y con cuál se sienten más seguros? Por ejemplo, en mi experiencia, intubo 100% de los pacientes con videolaringoscopio, pero muchas veces ha pasado que el videolaringoscopio no está disponible o no están las hojas. Entonces, ¿qué hago yo? No tengo fibrobroncoscopio. En el Hospital del Tunal no tenemos fibrobroncoscopio, entonces no cuento con ese elemento con el cual tengo experiencia. Entonces, ¿qué me toca? Con la hoja recta. Todos que somos del Rosario, formados como emergenciólogos en el Rosario, sabemos que la hoja de elección en trauma y la que da mejor exposición de la vía aérea es la hoja recta. Ahora, acá hay un problema importante y es que recuerde que ese paciente tiene un collar cervical. Intubar con un collar cervical no es nada fácil. No es nada fácil. Las vías aéreas quirúrgicas, si usted nunca ha hecho una cricotirotomía, pues no le aconsejo que la haga. No es el momento para hacerla y no es el momento para practicar. Le sugiero mejor una tricotirotomía percutánea, que es un poco más fácil. Lógicamente, vuelvo y lo digo, lo más importante es el elemento que usted tenga a la mano y con el cual usted, por lo menos, logre poder intubar a ese paciente.
Sí, de acuerdo con el doctor Vides, y pues teníamos una pregunta en el chat acerca si la respondía perfectamente, que sería la primera opción con respecto a esta imagen, eh, y con respecto a lo que nos dice el doctor Vides, si no hemos tenido entrenamiento acerca de las vías aéreas químicas, pues posiblemente no sea la mejor opción para hacerlo. Entonces, siempre tratar de hacer en la medida que más entrenado, primero la persona que más entrenada esté, y segundo, en el procedimiento en el cual esté más entrenado. Eh, Pregunta para los tres, para la doctora que dice de los servicios castellanos. En sus servicios o en sus redes cuentan con un carro de vía aérea difícil. Hospital Tunal, contamos con videolaringoscopio, tenemos estilete luminoso, no tenemos fibrobroncoscopio, entonces digamos que no contamos con todos los elementos. Sí cuento con todas las máscaras laringeas de todos los tamaños, hoja recta y hoja curva. Pero un carro como el que a uno le enseñan en anestesia o cuando uno rotaba en vía aérea difícil en las salas de anestesia de la Fundación Santa Fe, no, ese carro de paro, de vía aérea difícil en Hospital Tunal no. Doctor Castellanos. El carro de Tunal y de Meisen es el mismo, profesor Rosa, pues tiene los mismos componentes. Tenemos igual el estilete, tenemos biolaringoscopía, tenemos máscaras laringeas, tenemos, bueno, tubo orotraqueal, todo lo tenemos, hoja recta, hoja curva, de todos los tamaños, pero sí no tenemos el complemento en ese sentido la respuesta del doctor Víez que no tenemos el fibro. Contamos con expertos en la vía aérea, que es lo más importante. Bueno, de acuerdo, eso sí tienes razón. En los tobos o en su experiencia en la sabana. Bueno, en Cobos nosotros contamos con el video, no tenemos estilete, tenemos máscaras, obviamente pues tubos de todos los tamaños, laringo, hojas rectas, hojas curvas, básicamente en el carro de nosotros, en Cobos. En la sabana, cuando yo trabajaba allá, teníamos solamente laringo. En estos momentos sé que ya tienen o estaban en búsqueda de un laringoscopio también, un video. Ok. Es importante tener eso claro porque desde el punto de vista normativo, se tiene claro que se debe tener un carro de paro. Hablando muy bien prácticamente de las emergencias cardiovasculares, pero no se tiene claro cuáles son los recursos e insumos que se debe tener para poder enfrentarse a una vida difícil, a una vida fallida. Entonces, creo que valdría la pena, y me comprometo con ellos, poder hacer de pronto una mesa de discusión de la parte normativa, Secretaría de Salud o incluso el Ministerio, para poder establecer esos lineamientos, por lo menos básicos. Sabemos que por recursos y costos, no todos pueden tener un significativo, pero sí podemos tener cosas que sean estandarizadas para el manejo de la vida edificial. Muchachos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Excelentes intervenciones. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Valeria, tienes el micrófono. Listo. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida principalmente para el doctor Castellanos y es sobre la hipotensión permisiva, cómo se realiza, cuándo está indicada, cuándo no está indicada, en cuánto tiempo nosotros debemos prolongar esta hipotensión permisiva y cuándo hablamos del contexto de una permisiva versus una agresiva. Bueno, en ese sentido, la hipotensión permisiva como ventana histórica se utilizó pues en las guerras para minimizar la cantidad de cristaloides y minimizar la cantidad de hemoderivados que se tenían disponibles para colocar en los pacientes heridos. Y había mostrado que los pacientes que se mantenían con cifras tensionales, que ya las vamos a decir ahorita bajas, pero que estaban básicamente con hipotensión, demostraba una mejoría en los desenlaces de mortalidad y obviamente pues en las complicaciones primarias de los pacientes politraumatizados. En realidad la hipotensión permisiva se utiliza con un tiempo, digamos que aquí hay un tiempo que no está estandarizado, casi todo dice una hora porque la hora de oro del trauma
es la hora que nos permite a nosotros determinar qué pacientes pueden morir de forma más temprana, y la coagulopatía o el riesgo de coagulopatía de los pacientes es cercano al 40% cuando no se intervienen de forma adecuada, y casi siempre el 40% de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias mal reanimados o hipotensos ya tienen signos tempranos de coagulopatía asociada al trauma. Por lo tanto, la hipotensión permisiva se utiliza para minimizar lo que ya les dije de cristaloides y de hemoderivados, y se utiliza obviamente en el menor tiempo posible. Obviamente, si ustedes lo revisan, 1 hora. En los estudios de guerra de los cuales salen los parámetros de hipotensión permisiva, se describe 1 hora como el sitio donde se llegaba al hospital de guerra más pronto para hacer una reparación definitiva de las lesiones. Permisivo agresivo, en ese sentido, la experiencia dice que la hipotensión permisiva es mucho más benéfica que la agresiva. Nosotros tratamos obviamente de evitar la hipotensión permisiva el menor tiempo posible hasta poder reparar el paciente. Empezamos una reanimación obviamente con el traslado a la sala de cirugía de la forma más oportuna, más rápida, pero en aquellos pacientes que tienen lesiones que requieren reanimación, que obviamente entendemos que si le ponemos mucho cristaloide o empezamos reanimación agresiva, podemos complicarlos, pues en ese sentido es preferible mantenerlo en la sala de reanimación en metas de presión arterial media entre 60 y 65, sistólicas cercanas al um, perdón, y obviamente tratar de trasladarlos de la forma más oportuna a la sala de cirugía para tratar obviamente de reparar de forma temprana al paciente. Hay unas guías, que son las guías NICE de Reino Unido, donde habla acerca de esta parte del control de daños, y en el apartado de la hipotensión permisiva, e incluso para personal hospitalario, para personal de medicina táctica y de guerra, hablan de poder tomar los pulsos periféricos o centrales para poder determinar la tensión arterial sistólica y basarse en ello para poder decir qué cantidad de cristaloides, incluso derivados, poderlos administrar para poder tener esa hipotensión permisiva. ¿Qué opinan ustedes de esa estrategia? No sé, Alberto, Molleja. Hola, no te escuché, qué pena, es que tengo un poquito de problemas con el sonido. ¿Me repites la pregunta, porfa? Es que no. Es una contrapregunta con respecto a los explicados los castellanos de la hipotensión permisiva, que en las guías NICE al Reino Unido hablan sobre el manejo de la hipotensión permisiva guiada por la palpación de los puntos periféricos, ya sea radial, femoral o incluso carotídeo, para poder guiar este manejo de la hipotensión permisiva. ¿Usted cree que eso es válido, es realista, se podría utilizar en los servicios de urgencias o no? Pues en realidad creo que pues con un paciente politraumatizado, empezando pues el examen físico según el trauma puede llegar a ser un poco difícil. Sin embargo, asegurar la palpación de los pulsos, como dicen las guías, en teoría nos debería asegurar una tensión arterial sistólica por encima de 90. Entonces, digamos que puede ser una estrategia, pero pero también llevando el resto de variables que uno debe evaluar en el paciente para poder tener una hipotensión permisiva adecuada. Ok, ok. Y tener en cuenta acerca del uso de esta estrategia en pacientes con tramo creciente, ¿no? De pronto no sería la mejor opción. Entonces, sigamos. Perfecto, doctor. Bueno, la siguiente pregunta pues, va a estar dirigida específicamente para la doctora Caicedo. La pregunta es acerca de la reanimación hídrica. ¿Con qué vamos a reanimar a los pacientes? Y adicionalmente, ¿cuánto le vamos a aportar? ¿Cuál va a ser nuestra guía? ¿Cuál va a ser nuestro tope? ¿Y con qué vamos a reanimarlos?
Pues creo que esto va muy de la mano de lo que acabamos de hablar ahorita. Reanimación, creo que las evidencias y absolutamente, pues lo que más evidencia tiene es los cristaloides, a pesar de los coloides y el resto de soluciones, pues se han tratado se han estudiado y se ha visto que algunas pues no aumentan la mortalidad o no aumentan la sobrevida. Sin embargo, pues sigue siendo como el gold estándar los cristaloides. ¿Cuánto? Pues lo que venimos ahorita. Obviamente, la idea no es mantener una adecuada volumen intravascular, por así decirlo. Entonces, empezar con la hipotensión posterior a una reanimación que nos dé algo de volumen intravascular con una hipotensión permisiva, pues es lo adecuado, los bolos de 200, 300 cc, según cómo vaya reaccionando el paciente, eh, para poder pues evitar toda la parte de la coagulopatía y de la acidosis que nos puede traer una reanimación pues con líquidos en exceso. Además de pues el edema pulmonar y todo el resto, el SDRA que también nos puede traer pasarnos en líquidos con los pacientes. Además, pues con la estrategia de poder mirar hemoderivados de manera temprana si tenemos un politraumatizado grave. Y acerca sobre el tipo de líquidos, no sé, isotónicos, hipertónicos, o algunos coloides, cristaloides, ¿qué opinas de otros videos? Bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera recordar unas palabras de un gran cirujano de trauma, que en paz descanse, el doctor Ricardo Uribe. De pronto muchos de ustedes lo conocieron. El doctor Uribe me decía: Vides, ¿por qué le pone tantos líquidos a los pacientes? Cada vez que yo abro un paciente, le abro la barriga, no tiene sangre, tiene agua. Profe, es que yo no le pongo los líquidos, en los de atención prehospitalaria. Y él me decía: Vides, ¿por qué le pone tan soporte vasopresor a un paciente? Cada vez que lo voy a operar, tiene todo el intestino necrosado. Entonces, esta es la importancia de la hipotensión permisiva. Lógicamente, permisiva no aplica para todos los pacientes. Entonces, eso hay que tenerlo claro y sobre todo los pacientes con trauma encefálico. Entonces, una cosa para tener en cuenta. Con respecto a las soluciones hipertónicas, honestamente, nosotros no colocamos soluciones hipertónicas sino para determinados casos, sobre todo pues en los pacientes con trauma encefálico, hipertensión endocranial, como ustedes todos lo conocen, infusiones de 7,5% de 1 a 3 cc por kilo. Pero personalmente no coloco soluciones hipertónicas en un paciente que está con choque hipovolémico. Prefiero la Alberto, ¿me escuchas? No, lo perdimos. Alberto, ¿me escuchas? Creo que se le fue el internet y se salió de la reunión. Ya le escribo para que se vuelva a meter. Creo que es un tema bastante interesante poderlo mirar. No sé, tú castellanos, ¿algún comentario al respecto? Bueno, en relación a los cristaloides en trauma, hay varias revisiones que comparan los efectos del lactato de Ringer y la solución salina. No hay una revisión que nos diga cuál reanimar. Digamos que ahí eso entra como también como lo que comparan los pacientes que tienen crisis hiperglicémicas, en los que jamás recomendó que no había ninguna discusión en con qué reanimar. En realidad hay una recomendación de ATLS que está basada en muchos artículos que compararon volúmenes de cristaloides de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros, inclusive en relación a la reanimación con los pacientes politraumatizados, y encontraron que volúmenes cercanos al litro, litro y medio máximo en algunos estudios tenían una menor probabilidad de presentar complicaciones como el SDRA, la coagulopatía per se por hemodilución y pues obviamente el tiempo de estancia en la UCI y las complicaciones infecciosas. En ese sentido, la reanimación con cristaloides se recomienda inicialmente no mayor a 1 litro, preferiblemente que estén a temperatura cercana a 32 grados. No deberíamos reanimar con líquidos fríos. Preferiblemente tener a la mano, obviamente si después del litro de cristaloides no mejora el paciente, la sangre.
pero lo que dice el doctor Vides es muy correcto y en ocasiones nos apresuramos a iniciar un soporte vasopresor en un paciente chocado porque tenemos una falsa ilusión de que tener la tensión arterial media por encima de 80 o 90, ya con eso el paciente se va a recuperar y va a vivir. Y resulta que en algunos casos este efecto genera una contrapesación en la vasculatura intestinal y estos pacientes hacen necrosis y se terminan muriendo más. En ese sentido, profe, pues la recomendación es no más de 1 litro, litro y medio de cristaloides. Realmente nosotros en la subred y nuestra experiencia en la subred y en la ruta de trauma de la subred sur es no más de 1 litro. Tenemos ya el banco de sangre en menos de 10 minutos con los protocolos de transfusión masiva, con las unidades de rescate de glóbulos rojos y pues iniciamos la reanimación así. Obviamente, esto con la contraindicación y la salvedad del trauma craneoencefálico en relación a la hipotensión y los cristaloides, obviamente, preferiblemente según la lesión, se determina en conjunto con el neurocirujano si amerita la hipertónica en trauma craneoencefálico. Súper, gracias, gracias. Digamos, chicos, Listo. La siguiente pregunta va dirigida para el doctor Vides y es sobre el FAST. ¿Cuál sería la utilidad que nosotros contamos del FAST seriado y cuál nos recomendarían entre un FAST extendido, un plus FAST y cómo serían sus indicaciones? No sé si el doctor Vides ya le mejoró la conexión con el internet. Bueno, creo que no. Mientras no me tanto, toca. no sé. Este es otro comentario. Vive, conéctese. Y está aprendiendo. Me Ya, parece que está conectado, pero no logra abrir el micrófono. Si quieres, podemos seguir con el doctor Castellanos o con la doctora Sí, Caicedo. vale. A ver si el doctor. Eh, Creo que pues en este punto la utilidad del faseriado, pues obviamente aumenta la sensibilidad a encontrar cualquier lesión adicional, se hace en tórax o en abdomen. Obviamente, si no se tiene la disponibilidad del TAC y el paciente está estable, hacer el faseriado es completamente eh, válido para aumentar esta sensibilidad. Eh, Fast y Fast Plus, pues creo que todos en realidad tienen su evidencia clara y volvemos a lo mismo. Esto nos aumenta la sensibilidad por encontrar una lesión, a pesar de que sabemos que pues tiene también sus limitaciones, pero completamente de acuerdo con esta parte. Doctor Castellanos. Bueno, digamos que si bien es cierto, los resultados de la ecografía son interobservador, hay una responsabilidad muy grande en los servicios de urgencias en conocer protocolos de ecografía para trauma, en este caso lo que están comentando. Tener en cuenta que solamente la sensibilidad del FAST como estudio para trauma cerrado es mejor que para trauma abierto. Conocer que la especificidad es cercana entre el 94 al 100% y que el FAST Plus como un estudio, como una recomendación dada en ese estudio de validación del año 2020, pues nos permite, si el observador tiene buen entrenamiento con una diastasis del pubis mayor a 2.5 centímetros, tener una probabilidad importante de que hay una pelvis inestable o de que hay una fractura pues del anillo pélvico, más allá de una pelvis inestable. Pero en ese sentido sí creo que estamos llamados y muchos de mis compañeros creo que estarán de acuerdo conmigo, que estamos llamados a mejorar el entrenamiento en los protocolos ecográficos y a tener en cuenta que la ecografía es el único, es de los pocos elementos de imagen que tenemos que se pueden hacer en tiempo real y se pueden hacer ante cambios agudos en el comportamiento clínico del paciente. Entonces creo que ahí está la importancia, creo que su utilidad es importante en las salas de reanimación, creo que aprenderlo a hacer es vital y creo que entrenarnos bien en eso también. Y este doctor Vive, está ya por ahí. Pero yo creo que los protocolos de ecografía
no solamente en trauma, sino en cualquier contexto, no es el futuro de la medicina, es lo actual. Es lo que nos ayuda a tomar decisiones rápidas en pacientes críticamente enfermos. Y es una invitación que a varias universidades están implementando eh, educación de ultrasonido desde pregrado para poder que los médicos poco a poco, o más bien rápido, más rápido, puedan familiarizarse con esa herramienta que de verdad eh, puede salvar muchas vidas. Entonces, es una invitación a todos los pacientes para que puedan enseñarse ecografía básica, avanzada. Existen una serie de protocolos, ¿no?, establecidos no solamente para trauma, sino para cualquier condición clínica. Eso es como una publicidad en el sentido de vayámonos analizando con la ecografía. Incluso ya tenemos unos planes para empezar a entrenar al personal de atención hospitalaria, para empezar a entrenar al personal de fuerzas militares en traslados helicópteros o en zonas rurales para que puedan tener acceso a ecografías. Obviamente de este tipo son ecografías de bolsillo, marcas como Multiply, hay muchos más. Pero ya estamos empezando a generar este tipo de concientización, de conciencia, para poder que todos los médicos que trabajamos en el sector de urgencias tengamos habilidades, por lo menos ya estandarizadas, básicas de ultrasonido. Sigamos, chicos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida específicamente al doctor Castellanos. La pregunta es acerca de la coagulopatía. ¿En qué momento sospecho la coagulopatía y en ese momento qué debería hacer? ¿Qué conductas siguen en cuanto a mi manejo? Bueno, de entrada, la literatura es clara en decir que entre un 30 y un 40% de los pacientes que llegan a los servicios de urgencias víctimas de traumatismo de alta energía o alto impacto tienen riesgo o están con signos iniciales de coagulopatía. La guía de sangrado mayor del año 2023 nos dice que si comparamos las pruebas viscoelásticas y los paraclínicos eh, de tiempos de coagulación, hemograma y todos los paraclínicos dímero D, fibrinógeno que nos permiten predecir la coagulopatía, pues ahí hay una discusión y aquellos que son formados en instituciones que tienen tromboelastografía a la cabecera del paciente en sus unidades de cuidados intensivos me van a entender que en este sentido la tromboelastografía serviría como método diagnóstico más rápido, pero que si lo vemos a la evidencia y comparando los dos métodos, tanto los paraclínicos como las pruebas viscoelásticas tienen un grado de evidencia similar en relación a su tiempo de disponibilidad. Subretsur no tiene pruebas viscoelásticas. En este sentido, pues tener la oportunidad de tenerlas, pues no es una posibilidad y nos toca reanimar con base en parámetros paraclínicos. Sospecharla, hay que sospecharla en todos los pacientes que tengan un ISS mayor de 25 y es la recomendación inicial, porque pues asumimos que tienen traumas con alta probabilidad de complicación. En ese sentido, los pacientes que ingresen, obviamente con choque, que lleguen con choque de origen hemorrágico, con pérdidas importantes de sangre que requieran transfusión masiva, que tengan un índice de choque por encima de 0,9, que tengan obviamente un ABC score mayor de 2 puntos. Esos pacientes probablemente de sospecha clínica podríamos decir que podrían llegar a cursar con coagulopatía asociada al trauma. Y esto pues está explicado en la fisiopatología de la coagulopatía asociada al trauma. Si bien es cierto, hay una alteración en el glicocáliz. Esta alteración en el glicocáliz tiene una respuesta, digamos que más hacia el daño que hacia el beneficio. Si lo ponemos en términos generales, muchas sustancias se alteran al momento de alterar el glucocálix. Por esa razón, digamos que la mayoría de los estudios y este nuevo término que se conoce como SHINE están basados en describir las alteraciones del glicocálix y qué tipo de sustancias alteran o dañan más esa respuesta y generan todo lo que conocemos ahorita como la tetrada, que antes era el triángulo de la muerte. Entonces, sospecharla es indispensable. Obviamente, y tenemos los parámetros clínicos y los paraclínicos también. Hay que pedirlos en todos estos pacientes que tengan, obviamente, escalas de severidad elevadas o índice de choque por encima de 0,8, 0,9, según el estudio que se tenga. Y pues, obviamente,
estudiarlo es indispensable porque reanimar estos pacientes con metas sí tiene evidencia en el control de la mortalidad y en un control de las complicaciones como estancia en UCI, SRA, infección, requerimiento de soporte transfusional. Y obviamente, pues, esto va a impactar en discapacidad y en dinero, que pues obviamente en años en tiempo de vida perdida, y pues obviamente en el global de la atención del paciente. Alberto, un comentario. No, señor, ninguno. Gracias. Con respecto a lo que decía el doctor Castellanos ahorita sobre la disponibilidad o no de las pruebas viscoelásticas, hace unos, durante la pandemia, porque pues sí, incluso antes de la pandemia se creó un documento en conjunto con la red que, uy, puchas, me cortaron, la que con Santa Clara, el doctor Sáenz, el doctor Garay, de AMSI junto a SEM, se creó un documento en el cual era el manejo del sangrado por trauma en escenarios de bajos recursos, en el cual no tendrían disponibilidades de este tipo de estrategias como las pruebas viscoelásticas, llámese Rotem o trombolesografía. Y es un documento interesante en el cual incluso desde hospitales de primer nivel rurales que pueden recibir pacientes con sangrado o con este tipo urémico por trauma, pueden hacer herramientas y seguimiento con lo que tienen, no solamente gastos arteriales, incluso con otros tipos de paraclínicos. Entonces, sí los invito y cualquier cosa hago a buscarlo y ya lo vamos a publicar. Continuemos, chicos. Listo. Bueno, yo creo que esta ya se respondió con la pregunta anterior, entonces creo que podemos seguir con la siguiente. Y es sobre la reversión de anticoagulantes en el escenario de trauma. Esta pregunta va dirigida para el doctor Alberto Vides y es cómo se revierte y en qué escenarios deberíamos considerar hacer la reversión de esta. Bueno, aquí lo importante en la reversión de los anticoagulantes es que todos tenemos lo más fácil, que son crioprecipitados, plasma fresco congelado, ¿sí? Los antagonistas de la vitamina K. Pero el problema es que cuando ya andamos y pensamos en un Rivaroxaban, en un Dabigatran, en una Pixaban, ¿cuántos de nosotros en sus instituciones tienen Hidradrucisumab, Andexanet? Pues probable no. Es más, el complejo protrombínico. Complejo protrombínico, si ustedes lo colocan a la dosis que se habla de 40 unidades por kilo, y estamos hablando de reversión de 2.000, 2.500 unidades, ese tratamiento está alrededor de 12 millones de pesos. Entonces, no en todas las instituciones usted va a tener complejo protrombínico. Lo primero que usted debe, digamos, es, y siempre, ¿con qué cuenta usted? Es muy bonito todo lo que dice la literatura, pero ¿de qué sirve que usted se sepa la dosis de 5 gramos, ¿sí? Para revertir con hidarosizumab, pero si usted no tiene el hidarosizumab, entonces no saca nada sabiéndose la dosis si no lo puede aplicar. Pero sí me interesa que usted se sepa cuál es la dosis del plasma fresco congelado para revertir esa coagulopatía, ¿sí? Porque a todos nos enseñaron una tradición oral que no sé de dónde se sacó, pero bueno, que por cada 10 kilos de peso se coloca una bolsa de plasma fresco. No sé de dónde sacaron eso, pero qué bonito sería que usted contestara, no, se pone de 10 a 15 cc por kilo. Ok, perfecto. Entonces, si usted tiene complejo protrombínico, pues sería como número uno. Recuerde que en 30 minutos usted, ese paciente, puede llevarlo a sala sobre un trauma craneoencefálico para que el neurocirujano lo pueda operar. Si usted tiene, pues lógicamente, con estos factores de coagulación, con estos medicamentos de coagulación, como apixaban, dabigatran, rivaroxaban, pues yo no creo que su laboratorio cuente con el factor antivías activado. Entonces, usted no puede saber realmente qué tan anticoagulado está. Lo que se recomienda es que usted coloque en este tipo de pacientes complejo protrombínico, el plasma fresco, crioprecipitado si está con un sangrado masivo, y pues se supone, no, los estudios no son muy concluyentes, que al menos revierte el 50% de los factores de coagulación, perdón, de esa anticoagulación por este tipo de anticoagulantes. Aquí hago una pequeña intervención con lo que acaba de decir el doctor Díez, de que no sabemos qué tan anticoagulado está. Excelente pregunta. Les cuento que a partir del 2024 ya vamos a saber qué tan anticoagulado están.
La asociación, ASEM, participó con el Ministerio de Salud en la implementación de unos nuevos reactivos para poder medir la concentración sérica de los nuevos anticoagulantes, para poder saber la actividad en dieta o no, y ahí poder determinar qué tan anticoagulados o qué no, si necesitan reversión o no, o qué pasa. Entonces, digamos que eso es algo que todos los emergenciólogos debemos sacar pecho, que gracias a la asociación podemos sacar adelante estos reactivos que a partir de 2024 van a estar disponibles. Con respecto a la anticoagulación, por ejemplo, en un trauma craneoencefálico, doctor Castellanos, ¿cómo lo implementan o cómo lo manejan allá en la red? Pues, profe, en este Porque, caso, me dice, porque profe. y lo que pasa es que hay un tema que siempre aparece en la literatura y es anticoagulación por comarínico, o sea, por warfarina, o anticoagulación por los nuevos anticoagulantes, ¿no? Pero resulta que eso tiene una connotación mucho más allá de eso, es una connotación demográfica. Posiblemente en la población del norte de Bogotá y la población del sur de Bogotá, el mismo tramo encefálico no va a ser siempre con los mismos anticoagulantes, es a lo que me refiero. De acuerdo. Yo creo que, digamos que para nosotros, los que trabajamos en la Subred Sur, es en ocasiones poco probable contar con antídotos para anticoagulantes, para los nuevos anticoagulantes. Entonces, nosotros tenemos el plasma, tenemos los crioprecipitados, como dijo el doctor Vides. Nuestra disponibilidad de crioprecipitados y plasma casi siempre es cercana a 1 hora, porque la mayoría están en los bancos de sangre de la Subred. Pero en ese sentido, lo primero, profe, es que nosotros establecemos con el equipo neuroquirúrgico a qué paciente vamos a intervenir realmente. En ocasiones, la disponibilidad de complejo protrombínico en la institución, eh, por cuestiones netamente del traslado del medicamento de las farmacias centrales de la Subred, pues es en ocasiones difícil. No quiere decir que no se tenga, contamos con complejo protrombínico, contamos con todo, pero no con los reversores de los nuevos anticoagulantes. En ese sentido, profe, casi siempre nosotros tenemos, y bueno, por la demografía, por la condición demográfica de los pacientes que ingresan en la Subred Sur, pues la mayoría tienen anticoagulación con warfarina o en su efecto con enoxaparina, o algunos ahorita están con inhibidores de factor 2, con apixaban. En ese caso, pues nosotros utilizamos casi siempre complejo protrombínico de entrada, teniendo en cuenta pues obviamente los porcentajes de reversión de la sobreanticoagulación asumida en la guía de sangrado mayor. Y pues obviamente teniendo en cuenta, profe, que cuando no tenemos complejo protrombínico por alguna razón, el plasma fresco congelado, pues más o menos revierte cerca un 70% de los factores de coagulación, y pues obviamente nos sirve mucho a la hora de intervenir al paciente. Si a esto lo llevamos a la experiencia, profe, pues teniendo en cuenta que nuestra condición sociodemográfica son pacientes más anticoagulados con warfarina, pues ahí sí nos tocaría guiarlo por metas, y sería obviamente tener en cuenta el INR menor a 1.5 y con un grado de evidencia 1, que es lo que dice la última guía 2023. Pero pues digamos que en comparación a lo que tenemos en San Ignacio, obviamente la condición sociodemográfica de los pacientes del sur de la capital, pues sí cambia muchísimo los tratamientos, pero lo máximo que pudiéramos contar es complejo protrombínico, profe. Pero creo que la connotación sociodemográfica, en el caso de la doctora Caicedo, es diferente. Cuéntanos tu experiencia con estos casos, Tarea. Nosotros, pues en la clínica Los Cobos, digamos que nosotros sí contamos con todas las pruebas de tromboelastograma y demás. Entonces, pues podemos enfocar un poco más el manejo, ya se hace con plasma o con lo que se necesite, pero además nosotros contamos con Optaplex y está pues digamos que en camino de que llegue Fibrigaf. Entonces, pues podemos, digamos que enfocar un poquito más el paciente hacia qué se necesita teniendo el tromboelastograma a la mano, afortunadamente. Sí, claro, son condiciones diferentes, pero bueno, vale la pena tener todo el espectro de sociodemográfico. Continuemos, chicos. Muy bien. Vamos ya finalizando con nuestras preguntas. Esta es una pregunta
que va dirigida particularmente para el doctor Castellanos. Doctor, vasopresor temprano en el escenario del trauma en un paciente con un choque hemorrágico. ¿Cuándo y cuál utilizar? Y esa pregunta está tesa. Pero básicamente, digamos que la mayoría de los estudios de vasopresores en el paciente politraumatizado hablan de norepinefrina. En ese sentido, pues casi siempre que hay revisiones narrativas de la literatura que la recomiendan. Aquí es difícil, digamos, tocar el tema de vasopresor temprano porque ya hemos visto que en ocasiones el vasopresor temprano, pues, puede exacerbar la respuesta vasoconstrictora en algunos tejidos y generar isquemia. En ese sentido, creo, pues muy respetuosamente, que ahí podríamos irnos por escuela y muchos de nosotros iniciamos tempranamente norepinefrina teniendo en cuenta que es el vasopresor de elección en la mayoría de los pacientes y la mayoría de los casos. Si nos vamos a la literatura, yo lo último que revisé fue un artículo de revisión del año 2021 de la Sociedad Internacional de Anestesia y aquí digamos que hay una comparación o hablan algo sobre iniciar vasopresina y norepinefrina, pero en algunos casos eh, la norepinefrina gana la pelea por su efecto alfa. Aquí, como les digo, entra la discusión. Hay algunos que iniciarán otro, pero pues yo y en mi experiencia inicio norepinefrina. Me baso en ese artículo de revisión que les acabo de comentar, pero pues digamos que en ese sentido, ¿cuándo utilizarlo? Pues digamos que cuando las estrategias iniciales, como el cristaloide, como el ácido tranexámico en el choque hemorrágico, no nos ayudan, la reanimación con hemoderivados tampoco, y obviamente hay que tener en cuenta el paciente con trauma craneoencefálico asociado al choque hemorrágico. Recordemos que los heridos no solamente tienen trauma de tórax y abdomen, sino también pueden tener heridas a nivel craneoencefálico. Y pues obviamente las metas de reanimación en estos pacientes migran a darle una predilección a la perfusión cerebral y obviamente a evitar la isquemia asociada a la perfusión cerebral que tiene, pues obviamente unos desenlaces peores a la hora de valorar. Mm, yo me iría con la norepinefrina, ya les dije de dónde lo saqué. Creo que es el vasopresor de elección inicialmente. Aquí otras personas podrán hablar de adrenalina, otras personas podrán hablar de vasopresina, pero en esta revisión que yo encontré norepinefrina como el vasopresor inicial. Y aquí pues abro un tema de discusión, si es posible por tiempo. A ver mis compañeros qué opinan sobre eso. Sí, total, total, total. Creo que eso es un tema de los extracts que se revisaron en semanas anteriores. Es un tema que quedó perdido porque no es fácil la respuesta, porque hay mucha. Es difícil tratar esto, pero hay estudios. Es más, hay un artículo hace poco, hace que unos 3 meses, que habla de los vasopresores en trauma. Pero me llama la atención lo que nos decía el doctor Vives respecto a los comentarios del doctor Vives. Vives, no le pongo vasopresor, mire que tengo necrosis intestinal. ¿Qué opina el doctor Vives de estos vasopresores en trauma? Bueno, mire, aquí hay una cosa importante, como lo decía el doctor Castellanos, es que la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cuál es la finalidad de colocar el soporte vasopresor? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es el problema que usted tiene? El problema es la presión de perfusión, el problema es la presión arterial media, el problema es, entonces acá estamos mirando si es un choque hemorrágico como el ejemplo que están colocando. Entonces, usted lo primero que tiene que identificar es lo que está causando la causa del choque hemorrágico para que usted de pronto pueda mejorar esa causa desencadenante. Es lo primero que usted tiene que corregir. De nada sirve que usted monte una vasopresina a dosis máximas, una noradrenalina, una adrenalina en infusión continua, si usted ni siquiera ha corregido el defecto primario. Entonces, lo primero que uno le sugiere, y era lo que el doctor me enseñó alguna vez hablando con él, tomándonos un tinto, él me decía, usted tiene que corregir la causa desencadenante del choque hemorrágico. En el caso, por ejemplo, del sangrado de vías digestivas altas, el paciente se está desangrando, eso lo viví hace 3 días en el Hospital del Tunal. ¿Cuál fue mi conducta? Transfundir 2 unidades de sangre urgentes y llamar a endoscopia, porque es que no lo va a salvar ni la noradrenalina ni la vasopresina. ¿Qué salvó a ese paciente? Ese paciente fue llevado directo a salas de cirugía, la parotomía, le abrieron el estómago y
Y se desconectó. La causa desencadenante del choque hemorrágico. Después usted mirará qué soporte coloca, si la nora, si la vaso, si al final el comentario del doctor Uribe es que todos terminan con necrosis, todos están con vasoconstricción distal. Entonces, mire cómo este paciente, yo ni siquiera, se los juro, alcancé a colocarle la noradrenalina, 40-20 de tensión, pero ese paciente fue llevado inmediatamente a salas de cirugía, lo operan y ese paciente hoy en día está vivo. Entonces, mire que aquí se identificó la causa, se colocó la sangre, lógicamente, no tenía complejo protrombínico, no tenía ácido tranexámico, pero igual pues no sirve mucho tampoco. Esto es otro tema de discusión, el ácido tranexámico, pero mire que a veces el soporte vasopresor no es el salvador. ¿Y Aleja algún comentario al respecto? Creo que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que en trauma específicamente no es la primera elección. Primero toca mirar hemoderivados, mirar el resto de causas del por qué está así el paciente, pero cuando ya cuando ya no nos funciona la hipotensión permisiva, cuando el paciente sigue mal, creo que es una muy buena opción, como decía el doctor Castellanos, pero no de primera elección. Creo que sería el último recurso que uno podría usar, ya una vez haya uno podido corregir el resto de causas y a pesar de eso el paciente siga mal. Y como ustedes lo pidieron, siguiente pregunta, por favor. Listo. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida para la doctora Alejandra y es sobre el paro cardíaco traumático. La pregunta se basa en cómo se aborda un paro cardíaco traumático presenciado o no presenciado y qué aspectos tenemos que tener claro o diferencias referente a un paro cardíaco normal. Si se deben dar compresiones, cuál es su utilidad o si tenemos alguna indicación o pues para pues, desfibrilar a los pacientes en el contexto de un paro cardíaco traumático. Bueno, este tema de paro cardíaco en un paciente con trauma claramente es muy diferente a un paciente con cualquier otra patología médica, ya que pues las principales causas de un paro cardíaco aquí son la hipoxia y la hipovolemia. Entonces, es claro que lo que primero tenemos que corregir es esto para poder reversar esas causas y pues las causas que en la revisión primaria veamos para poder sacar al paciente de este paro, por así decirlo. Lo mismo, los hemoderivados, la intubación orotraqueal, tener todas las estrategias y revertir las 5 causas, el neumotórax, el taponamiento, para poder sacar al paciente del paro. Desfibrilar o no, en mi experiencia, si ya hemos revertido estas causas y el paciente continúa en paro, pues nos Bueno, toca mirar. aquí para complementar, ¿Ok? acá hay dos cosas importantes. Cuando usted se enfrenta a un paciente con paro en parte todo. Si usted tiene un trauma no penetrante, trauma cerrado de tórax, está en paro, no penetrante, la posibilidad de sobrevida de ese paciente es menor del 5% por lesión de grandes vasos. Entonces, no gaste recursos. Ese paciente prácticamente está muerto. Pero si usted tiene un paciente con una herida penetrante, vamos a poner un ejemplo, taponamiento cardíaco. Ese paciente, la sobrevida es muchísimo mayor y más si le llega a su servicio de urgencia con signos de vida. Los pacientes que llegan a la sala de trauma por heridas penetrantes sin signos de vida, la posibilidad de que usted lo saque adelante es menor del 1%. El 1%, o sea, no tiene ninguna presentación reanimar este tipo de pacientes. Sin signos de vida, en asistolia, sin ecocardiográficamente una ventana que muestre una cosa que se llama la pseudoasistolia, pues ese paciente no tiene ningún pronóstico y no tiene ninguna probabilidad menor del 1%. Las arritmias son raras en los traumas, supremamente raras. Solo el 3% de pacientes pueden presentar arritmias cardíacas. Ahora, lo importante, como lo decía la doctora, es que usted identifique las causas reversibles. ¿Cuáles son las causas reversibles? Neumotórax, hemotórax, taponamiento cardíaco, sangrados diferentes a otros sitios, por ejemplo, sangrado de extremidades de pelvis. Entonces, si usted corrige esas causas, probablemente usted va a mejorar la sobrevida en la reanimación del trauma. Ahora, dar compresiones o no, esa es la pregunta. Usted debe despriorizar
las compresiones. Las compresiones no es lo número uno. Lo número uno es identificar las causas reversibles del paro traumático, identificar las causas del paro traumático, que sean reversibles. Algo que yo alguna vez mencioné, no des masaje a un corazón vacío, un corazón que está con una herida en el ventrículo, que no tiene sangre. ¿Para qué le dan masaje cardíaco? Si en los estudios en animales demostró que un buen masaje cardíaco en un paciente que no está taponado solo aporta los dos tercios del gasto cardíaco. Ahora usted imagínese un paciente en paro con una herida en el ventrículo, pues nada, no dé masaje a un corazón vacío. Creo que pues no sé si el doctor Castellanos tiene algo más que aportar. No, profe, nada, por ahora nada, profe. Si es poder identificar, creo que aquí lo importante es poder identificar uno, el mecanismo, dos, el tiempo, y determinar si tiene signos de vida o no, pero todo lo que se dice es, creo que quedó completamente claro. Continuemos, chicos, creo que nos queda la última pregunta. Así es, doctor. Nos queda la última pregunta para dar finalización y es un poco cerrar en cuanto a nuestra interacción, la interacción del emergenciólogo con el resto de las especialidades en el equipo de trauma. ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cuál es el manejo interdisciplinar con el equipo de cirugía, con el equipo de ortopedia, con el equipo de emergencia? ¿Y cuál es el rol de cada uno para poder optimizar el manejo del paciente politraumatizado? ¿Cuál es su recomendación como experto en trauma para nosotros que estamos formándonos y para todos los doctores que nos están Bueno, acompañando? aquí voy a citar otra vez al doctor Ricardo Uribe, qué pena por citarlo a él, pero aprendí mucho del doctor Uribe. Él me decía, Vives, sálvelo para que yo lo pueda subir a salas de... Se recortó la señal. Pero mientras tanto, el doctor Castellanos, algún comentario con el rol de la medicina de urgencias en, por ejemplo, el REBOA, control pélvico en la sala de reanimación, etcétera. Bueno, en ese sentido, profe, sí, el rol del urgenciólogo es vital. Yo creo que todos nos hemos venido entrenando en técnicas de control, o todos aprendemos durante el proceso de especialización cómo hacer una inmovilización de una pelvis inestable. Todos aprendemos durante probablemente también durante nuestro proceso de internado, cómo hacer este mismo procedimiento. El REBOA, algunas instituciones, y en este caso abogo por los compañeros y los colegas que están en Cali, inician o en los pacientes que tienen heridas penetrantes de entrada ya le colocan la camisa para el REBOA y lo saben colocar. En este caso, Valle de Lili mostró en el Congreso de la Fundación Santa Fe, no me acuerdo si fue este año o el año pasado en Cartagena, resultados ya del REBOA a la hora, bueno, en este tipo de pacientes, con resultados buenos en relación pues, a mortalidad. Em, en relación a la parte de ortopedia, yo creo que el liderazgo debe ser seccionado. Yo creo que nosotros, los especialistas en urgencias o los que queremos ser urgenciólogos, las personas que quieren ser urgenciólogas en algún momento, pues tienen que tener en cuenta que el liderazgo en ocasiones no es hacer todo al mismo tiempo, sino delegar a la persona que mejor entrenamiento tiene. El urgenciólogo en los equipos de trauma es el líder. Antes era el anestesiólogo, antes era el cirujano, ahora es el especialista en medicina de urgencias que toma las decisiones. Pero si llega un cirujano y el cirujano tiene más facilidad de colocar un REBOA porque no está pendiente de otras cosas, pues el cirujano es el apto para colocar el REBOA. Si uno está en una reanimación, hay una pelvis inestable y está el ortopedista y uno no alcanza a colocar el control, no alcanza a colocar la sábana, pues en este caso el ortopedista debe apoyar porque es la persona con entrenamiento similar a uno. Yo creo que los equipos de trauma, y lo dice la literatura, son equipos. El equipo funciona de forma sinérgica. Todos deben actuar hacia el beneficio del paciente. El urgenciólogo está encargado de reanimar y estabilizar al paciente. El ortopedista tiene unas funciones específicas en relación al control de sus lesiones potencialmente graves, igual el cirujano. En algunas instituciones, el cirujano hace ventanas pericárdicas en la sala de reanimación con un taponamiento cardíaco mientras el urgenciólogo le está poniendo un catéter central.
o está entubando el paciente, ¿sí? En ese sentido, yo creo que el rol o el manejo interdisciplinario de una ruta o de un equipo de trauma es indispensable para que el paciente salga y eso ya tiene evidencia. Mm, no sé, Alberto no se alcanzó a conectar, pero bueno. Ya me conecté. Ok. De acuerdo con el doctor Castellanos, sí, señor, pero indiscutiblemente en un grupo debe haber un líder. ¿Por qué? Porque todos están esperando que ese líder tome una conducta, tome una decisión. Porque es que el cirujano no va a subir a nadie a salas si usted como emergenciólogo, como líder del grupo, tampoco le da el aval. ¿Por qué? Y se los digo por experiencia. A mí me llegaron dos pacientes con heridas precordiales al tiempo, un muchacho de 18 años y un hombre de 53. El muchacho de 18 años hería por destornillador y el de 53 años hería por arma corte punzante. El cirujano se acerca y me dice, ¿a cuál subo? El cirujano. Le dije, doctor, yo no soy el cirujano. Pero me dice, pero Vives, usted es el líder del grupo, dígame a quién subo. Entonces, yo, basado en mi experiencia, en todo, no subí al de 18, subí al de 53 porque estaba inestable, estaba choqueado, tenía signos de taponamiento. Al señor lo suben, el señor se muere en salas de cirugía. Baja el cirujano y me dice, Vive, se murió. Y dije, bueno, entonces suba al otro. El muchacho, el destornillador, ni siquiera alcanzó a llegar a las salas de cirugía y también se murió. Entonces son decisiones difíciles, pero debe haber un líder. Debe haber un líder, en este caso se murieron los dos pacientes, pero el cirujano se basó en mi experiencia. De pronto yo pude haberme equivocado. Eran dos casos supremamente difíciles, pero el señor de 53 estaba mucho más malo. De pronto tomé una decisión equivocada. Pero ¿a qué viene a colación este ejemplo y este ejercicio? Que indiscutiblemente en un grupo interdisciplinario debe haber un líder, porque es que no pueden haber 50 personas dando órdenes. Debe haberse una persona que tome las mejores decisiones pensando en cómo podemos sacar ese paciente adelante, en qué condiciones lo vamos a llevar a salas de cirugía, ¿sí? Y si realmente hay un buen pronóstico favorable. Entonces, creo que sí, el grupo interdisciplinario es muy importante y lo más importante es que debemos trabajar todos de la mano por un solo propósito, que es sacar adelante a este paciente politraumatizado. Muchas gracias. Sí, yo creo que es muy importante lo que nos recalcan los castellanos que viven de la parte de liderazgo, y es importante tener los objetivos claros de la rendición. No solamente los objetivos del servicio como tal, sino cuál va a ser mi objetivo con este paciente. Sí, salvarle la vida, sí, claramente, pero si salvarle la vida es pensar en la medida de cuánto es, si tengo pruebas psicológicas que espero y que voy a hacer. Y las decisiones que se toman son decisiones basadas no solamente en evidencia, sino en la experiencia, como bien lo dice el. Eh, no, pues nada, solamente me queda agradecimientos al doctor Alejandra Caicedo, al doctor Rafael Castellanos, al doctor Alberto Vides, por su disposición, su tiempo, su conocimiento, su experiencia, pues las puertas abiertas total para seguir creando contenidos académicos y de actualización para todos ustedes. Valeria y Juan, los felicito, excelente actividad, y como les dije al inicio, hacen participa y los apoya totalmente en este tipo de actividades, ya sea el grupo de interés de Rosario, del de los Andes, de Militar, Javier, de los que quieran, enseguida después protegiendo este tipo de actividades. No sé, Vale, Juan. Doctor, no, solamente agradecimiento para usted por su apoyo, para el doctor Villes, el doctor Castellanos, la doctora Caicedo, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Ustedes son inspiración para nosotros y estamos en este proceso de formarnos. Estos espacios nos aportan muchísimo y creo que estamos fortaleciendo también lo que ojalá sea el futuro de la medicina de urgencias y emergencias en el país. Así que nuestro grupo y sé que el grupo de todas las otras universidades están abiertas para ustedes. Ideas, proyectos, acompañamientos, siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y a los asistentes. Muchas gracias también. Y para los miembros del EMIC de la Universidad del Rosario, pues les contamos que el siguiente módulo que vamos a tener es un módulo de POCUS. Vamos a empezar a entrenarlos desde el pregrado en ultrasonografía y la importancia del eco en urgencias en la cama del paciente. Entonces, pues vamos a estar mostrándoles, lo vamos a hacer en el laboratorio de simulación con la ayuda del doctor Yuri Bustos y la doctora Alejandra. Entonces, los esperamos a todos los del EMIC U Rosario, pues allá presentes. Nuevamente, muchas gracias y esperamos seguir contándolos y haciendo muchas actividades, tanto con especialistas como con estudiantes de pregrado.
Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos, un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.